Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy damos gracias por esta noche hermosa. Es una noche especial, no solo porque seguimos aprendiendo de la palabra del Señor, sino porque hoy es el último martes del año 2022, donde compartimos la palabra de Dios. Y sé que todos hemos aprendido, cada uno de ustedes que ha tenido el privilegio de poder llevar la palabra. Sé que no es el mismo que inició, ha sido un crecimiento bueno y poderlo compartir, no solo con los hermanos de la iglesia, sino con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Entonces, qué importante es, ¿verdad? Que hemos llegado hasta este punto, conociendo más de la palabra del Señor. Amén. Donde usted se encuentre, le voy a pedir, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Es una noche hermosa, una noche especial, una noche donde seguimos aprendiendo de ti, de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha tenido bien de llevar tu palabra. Gracias por ese crecimiento espiritual. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has dado la habilidad, Señor, de poder hablar a través de tu palabra. Nos has llenado, Señor, de tu Santo Espíritu, porque Él es quien habla. Nosotros nos despojamos, Señor, del yo, y eres tú quien siempre habla, quien lleva la palabra, para que podamos seguir aprendiendo, para que no nos quedamos atrás, Señor. Sabemos que cada noche, Señor, mis hermanos se han preparado para llevar tu palabra. Yo los bendigo en tu nombre. Yo les doy gracias por su vida. Gracias porque sabemos que no somos los mismos que iniciamos. Gracias porque nos han dado la oportunidad, Señor, de poder hablar de ti, de tu palabra. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Yo te doy gracias por esta palabra que se va a compartir, por este estudio. Sabemos también que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Hoy vamos a aprender de una palabra, o tal vez usted ya la ha escuchado, y es acerca de el Padre Nuestro. Amén. ¿Qué es el Padre Nuestro? ¿A usted qué se le viene que es el Padre Nuestro? Ya que tenemos la oportunidad de estar en el chat, yo quiero escuchar sus comentarios. Y sabe, para mí el Padre Nuestro es una oración universal, es una forma de cómo el Señor le hablaba a Dios. Sí, eso para mí es lo que le puedo decir. Y según los estudios, es una oración modelo para los cristianos. Es también pedirle algo a Dios, ¿verdad? Esta oración de petición, ahorita que la vamos a escuchar, tiene dos propósitos. Y sabe, en la Biblia la encontramos dos veces. Uno es en Mateo 6, del versículo 5 al 18. Y dice Jesús y la oración. Y también la encontramos en Lucas 11, del 1 al... Esta es más cortita. Del 1 al 4. Sí, del 1 al 4. Y sabe, si usted se da cuenta, Mateo y Lucas fueron discípulos de Jesús. Entonces, aquí Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a cómo orar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, y fue cuando yo empecé siendo cristiana, que yo luchaba para orar, porque yo viniendo de ser católica, a mí nunca me enseñaron más que el Padre Nuestro, sí, ese sí me lo sabía,
Y esa era como que la única oración, ¿verdad? Que no sabemos. Por eso le decía yo que muy posiblemente esta es una oración universal que mucha gente se sabe, que cuando le dicen orá y dice Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Es lo primero que se nos viene, ¿verdad? Entonces, ¿sabe? El Padre nuestro es un modelo de oración. El Padre nuestro es conocido por casi todo el mundo, que era lo que yo le decía. Es la oración cristiana más famosa, porque todos, ¿verdad? Lo hemos escuchado y hasta lo hemos memorizado. Entonces, cualquier persona, en cualquier idioma, se va a saber el Padre Nuestro, ¿sí? Y ¿sabe? Me gustaría empezar, le voy a leer la que está en Mateo 6. Y tiene más versículos porque inicia de esta manera y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Aquí les está hablando a los discípulos. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y saben, es cierto, en muchos países y más que todo en Europa, hablaba hace un par de días con alguien que había viajado a Turquía y nos decía, miren, en cada esquina, cada 3 horas se están ahí, no sé qué dicen, ¿verdad? Pero ellos tienen como su ritual, hay muchas mezquitas. Entonces es cierto, ¿verdad? La gente se pone a orar y por eso aquí les está hablando, ¿verdad? De que se ponen en las esquinas, en las calles para ser vistos. Miren, tal vez es la manera en que ellos lo hacen, pero de alguna manera lo hacen, ¿verdad? Y creo que esa práctica nosotros la deberíamos hacer, no ponernos en cada esquina, pero sí tener el hábito de orar. Por eso nosotros tenemos un horario a las 9 de la noche todos los días para poder orar e interceder, porque recuerde que orar e interceder no es lo mismo, ¿verdad? Ya lo hemos visto muchas veces y le voy a dejar a alguien ahí que nos ayude, que nos diga cuál es la diferencia entre orar e interceder, ¿verdad? Entonces, nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos ser como esos discípulos. Y dice el 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Usted sabe, ¿verdad? El Señor todo lo conoce, el Señor todo lo sabe, todo lo ve. Y por eso aquí le dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sabe? En Lucas 11 hay una diferencia, porque aquí dice, esto lleva una secuencia y habla de lo mismo. Y dice, ahora no lo encuentro. Vamos a ver. Ok, ya lo encontré. No lo encontré. Mateo dice, y perdónanos nuestras deudas. Mientras que Lucas dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y aquí pues lo que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La única diferencia que hay entre estos versículos.
¿verdad? Y sabe, así como nosotros también necesitamos saber cómo orar, ¿verdad? Como cristianos que no sabemos, pero nosotros cuando empezamos a leer la palabra, mire, de ahí fluye, ¿verdad? Lo que yo quiero decir es que Jesús no nos está diciendo, mira, así se tiene que orar. No, ni estas son las palabras correctas que debemos para orar. ¿Sí? Tampoco es como la estructura, porque no lo es, pero fue una forma sencilla donde Él les enseñó a los discípulos a estructurar y hacer de esta oración un modelo. Amén. No sé si va conmigo. Y sabe, tanto en Mateo como en Lucas, leemos, ¿verdad?, que Jesús le enseñó a sus discípulos cómo debían orar. Y quiero resaltar lo que dice su palabra. Vamos a ver si me da chancecito aquí de buscarles. ¿Sabe? Cuando nosotros empezamos a aprender la palabra, a estudiarla, como yo le decía, ¿verdad? Hasta los discípulos necesitaron aprender a orar. Y sabe, a pesar de que no hay una sola forma correcta de orar, la oración de Jesús les enseñó a sus discípulos que era una manera pues correcta, ¿verdad?, de cómo poder orar. Y me gustaría entrar en contexto en algunas de las partes de lo que habla este capítulo. Entonces lo vamos a hacer por secciones. Yo me voy a quedar con Mateo, ¿sí? Y aquí Mateo inicia a partir del 9. Dice donde dice Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Entonces, si aquí vemos Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús nos enseña a ver cómo Dios, nuestro Padre, tener una relación cercana con Él. No solo transmite cercanía, sino trae consuelo y un sentimiento de seguridad. Porque, sabe, hermanos, nosotros sabemos que nuestro Padre está pendiente de nosotros, que nos cuida, que nos guarda, que nos guía. Amén. Sabe, reconocer a Jehová como Padre también nos trae la conciencia que le debemos honra y obediencia. Mire, yo sé, tal vez, que algunas veces hay personas que han tenido malas experiencias, ¿verdad?, con su Padre terrenal. Y es importante sanar esas heridas y reconocer, ¿verdad?, que Dios es nuestro Padre celestial. Voy a hacer un paréntesis. Yo tengo una muy muy buena amiga mía. Ella fue una de mis líderes cuando yo estaba en otra iglesia, porque ahí se trabajaba de la manera del modelo de los discípulos, de los 12, ¿verdad? Entonces por eso había muchos grupos. Y ella alguna vez nos dijo que ella nació siendo cristiana, pero que su relación con su papá nunca había sido muy buena. Y ella contaba que cuando ella estaba, porque ella, a la iglesia donde iba, dice que el que predicaba siempre les enseñaba que el Padre era, o sea, que me refiero a Dios, ¿verdad? Que Dios era que Él venía como, ¿cómo le explico? Como a confrontarnos, como a regañarnos, como a decir lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces ella creía que en su manera de pensar, que el Padre, que Dios era como que era malo, ¿verdad? Y que tanto su Padre terrenal como el Padre celestial, pues se parecían de alguna manera, ¿verdad?
Y me dice, mira, cuando yo me cambié de iglesia y me empezaron a hablar de Dios, que Dios era amor, que Dios era misericordioso, que Él perdonaba nuestros pecados. Y ella decía, este no es el Dios que a mí me presentaron, ¿verdad? Y entonces me dice, mira, cuando yo, porque pues ella se fue al mundo un tiempo y regresó, y entonces venía así afectada, ella decía, me va a regañar, el Padre Celestial me va a confrontar, no me va a perdonar, ¿verdad? Pero cuando conoció realmente quién era Jesús y cómo era Dios, me dice, no solo pude recibir el perdón, sino también perdoné a mi papá por la forma en que él vivió y que nos trató, porque así así vivió, ¿verdad? Así lo educó su papá y así venía él, ¿verdad? Entonces, mire, el Señor estuvo grave. Yo no recuerdo si pedí oración por él o no. Se puso muy, muy mal. Le dio 3 ataques en un solo día. Creyeron que se iba a morir. Y pues para la hora de Dios, mire, está vivo el Señor, está consciente, está muy bien. Y ella me decía, mira, tuve la oportunidad cuando estaba en el hospital con mi papá, que ya estaba consciente y todo, y que lo íbamos a ver con mis hermanos. Me decía, mira, mi papito, dice, porque ahora sí le dice, mi papito hizo su confesión de fe. Entonces, mire qué hermoso es, ¿verdad? Que nosotros a través de la palabra podamos encontrar, ¿verdad? ¿Quién es el Padre para nosotros? Perdón si me desvío un poquito, pero la relación con Dios no la va a cambiar nadie porque alguien me lo diga. La relación de Dios solo va a ser mi ejemplo, ¿verdad? Voy a ser el Padre Celestial y yo. ¿Por qué? Porque tenemos esa comunicación, porque estoy en comunicación con Él todo el día, porque leo la palabra, porque le adoro, porque le alabo, ¿verdad? Entonces, mire, eso va a venir a limpiar nuestro corazón. Y entonces hay heridas, ¿verdad?, que pueden afectar cómo apreciamos y cómo a veces nos relacionamos con Dios. Y pasa muchas veces, me pasó una vez también en un encuentro, tuve la oportunidad de conocer a alguien que decía, es que mi papá es malo. Entonces, ¿cómo me venís a decir que Dios es mi papá? Entonces es malo, ¿verdad? Esa es como la ideología de muchas personas. Entonces, no, la verdad es que no. Él es nuestro Padre, Él es un Padre bueno, es un Padre bondadoso, y por eso también conforme nosotros actuemos, la gente va a ver a Dios a través nuestro. Amén. Por eso le digo, perdonen si me desvié. Luego dice, santificado sea tu nombre. Lo opuesto a santificar, hermanos, es profanar. Y la Biblia dice que el pueblo de Dios profana su nombre al comportarse mal y no como es digno de los hijos del rey. ¿Saben? En Romanos 2, en su versículo 23 y 24 dice, tú que te jactas de la ley, ¿con qué infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuando los hijos de Dios no viven como el Señor manda, no solo quedan mal ellos, sino que también hacen quedar mal a Dios, ¿verdad? Y es lo que yo le decía, la forma de actuar, la forma de cómo yo trato a las demás personas va a hablar mucho de cómo soy yo, ¿sí? Porque nosotros llevamos el nombre de Jesús, llevamos el nombre de Dios, ¿sí? Y por eso de eso se queja el Señor en Ezequiel, también se lo voy a leer, 36:21, dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Mire, si nosotros seguimos escudriñando la palabra y escudriñando la palabra, vamos a ver que muchas veces fue profanada el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso aquí, ¿verdad?, nos habla y nos dice, santificado sea tu nombre. Nosotros cuando hablemos en el nombre de Jesús, mire, se está manifestando su deseo de que toda la vida de cada uno de nosotros sea para la gloria y honra de Dios. Y esto también se muestra en esta pequeña oración. Continuamos, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso está en el versículo 10. Y aquí notamos que Jesús no oró pidiendo ser llevado al cielo donde está el reino de Dios. Más bien pidió que el reino de Dios descendiera
y se estableciera en la tierra. Por eso dice, venga tu reino. El reino de Dios no es un lugar, sino una forma de vida en la cual Dios es reconocido como el rey y sus súbditos viven como Él manda. La oración de Jesús no es solo un buen deseo o una profecía que se cumplirá hasta que vengan los últimos tiempos. Más bien es una declaración y un compromiso de vivir como Dios manda y así traer el reino de los cielos a la tierra. ¿Sabe? Cuando Jesús oró por sus discípulos, Él no pidió que fueran llevados al cielo, sino que sus vidas aquí en la tierra fueran transformadas por la verdad del reino. Y eso se los voy a leer, está en Juan 17, del versículo 15 al 17, si está tomando nota. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sabe? La forma de traer el reino de Dios a la tierra es haciendo su voluntad, viviendo como Él manda. Así es como quiere el Señor. Amén. Luego dice en el 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Con esta pequeña frase, Jesús no solo está pidiendo alimento, el alimento de cada día, ¿verdad? Sino que está reconociendo que el Padre es el proveedor de todo lo que necesitamos. ¿Y qué necesitamos cada día? Pues sí, necesitamos de su palabra. Ese es nuestro alimento espiritual. Mire, cuando dice pan de cada día, yo no sé qué le trae a su memoria, pero podemos recordar lo que está en Éxodo 16, ¿verdad? Cuando Él manda esa imagen del maná, ¿sí? Mire, el pueblo estaba desconsolado, hablaban y decían que no tenían comida y no sé qué. ¿Y qué pasó? El Señor les dio el maná, ¿verdad? Entonces, mire, si nosotros decimos la frase, el pan de cada día, a ellos no les faltó ese pan. Mire, ellos tenían para abastecerse. Y sabe, ese era el alimento que Dios proveyó a los israelitas en el desierto. Pero no era una provisión que guardaran en graneros. Porque usted se recordará, ¿verdad? Que si lo recolectaban más de la provisión diaria, esta se iba a llenar de gusanos, ¿verdad? Entonces Dios le daba provisión día a día con el fin que aprendieran a confiar en Él. Y eso es lo que también nos está enseñando, lo que nos viene a recordar el Señor a través de esta palabra. Y en el 12, estamos por terminar, y dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sabe? Otra oración personal es pedir perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestras ofensas, por nuestro carácter, por nuestra mala manera de vivir, nuestra mala manera de pensar, ¿verdad? Aquellos que tienen hijos, que son papás, pues han de saber, ¿verdad? Que ustedes saben, ¿verdad? Que usted quiere siempre lo mejor para sus hijos y que así como ellos son obedientes a ustedes, también ellos esperan, ¿verdad? Que ustedes también sean buenos papás. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tratamos de ser esos buenos hijos obedientes. Debemos reconocer que no somos perfectos y que sí, seguramente vamos a fallar. Pero gracias al Señor tenemos su misericordia y podemos encontrar en Él la restauración, el perdón. Amén. ¿Sabe, hermanos? Aquí Jesús aprovecha a enseñar a sus discípulos que también ellos deben perdonar a los que se le han ofendido. Porque, mire, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso está en Mateo, en el versículos 14 y 15, siempre ahí del capítulo 6. Entonces, mire, si nosotros seguimos estudiando la palabra, Pablo también entendió esto y por eso en Efesios 4:31-32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malindecencia y toda malicia. Antes ser benignos, o sea, buenos, unos con otros, misericordiosos,
perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, si nosotros queremos recibir el perdón de Dios, nosotros también debemos perdonar a quienes nos han fallado. Y sabe, la falta de perdón trae enfermedades. Justamente hablaba en estos días con mi tía, ahorita que estuve de descanso, y hablábamos de una persona que está enferma y le digo, mira, eso es por su falta de perdón. Esta persona no ha perdonado y yo sé, le dije, mira, yo quiero estudiar eso y le estoy pidiendo revelación a Dios, como el significado de las enfermedades, ¿verdad? Porque sabe, cuando alguien, le voy a hacer un paréntesis, cuando alguien tiene gastritis, cuando alguien le da un lumbago, es porque hay una preocupación. Usted sabe que el Señor nos hizo sanos, pero nosotros acarreamos esas enfermedades. Mire, Dios ya se llevó esas enfermedades en la cruz del Calvario. Eso lo encontramos en Isaías. Pero nosotros mismos, mire, con ira, con enojo, con molestias, con tristezas, venimos acarreando enfermedades. Y sabe, por eso nosotros, mire, debemos estar a cuentas, no solo con Dios, sino con toda la gente que tal vez nos ha hecho mal. Alguna oportunidad yo también les he comentado que a mí me costó perdonar a alguien. Yo creí que la había perdonado, pero cuando, mire, la perdoné, fue así como sentirme una paz, como quitarme una carga. Y yo no sé si usted ha visto personas que andan así como agachadas. Eso es porque llevan ahí ese dolor, llevan esa carga, ¿verdad? Entonces hay que aprender a ser libres. Y ya por último, en el 13, me comí un pedacito. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La última petición personal es pedir ser librados del mal y de las tentaciones. Mire, eso es algo que es el pan de cada día, ¿verdad? Estamos vulnerables a todo eso. Pero mire, Mateo en su capítulo 26, versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y ya finalizando ese versículo dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El cierre de la oración es reconocer que Dios es poderoso y soberano, y a Él se le debe dar toda la gloria, toda la honra. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, yo no sé, pero para mí fue de mucha bendición poder estudiar esta palabra, ¿sí? La confianza en la oración es vital para nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Y debemos aprender a ser realmente sinceros con nosotros mismos con respecto a la vida de oración que nosotros tenemos. Y yo no le digo que usted busque oraciones complicadas, rebuscadas. No. Haga de cuenta que Él está ahí con usted. Él es una persona y Él escucha y nos entiende. Y no lo vemos, pero lo podemos sentir. Y sabe, hermano, si usted no está orando lo suficiente, pues entonces ore más. Sus oraciones debe simplificarlas, como le digo, es como que Él esté orando, que esté platicando con usted. Y sabe, el Señor ya todo lo sabe, porque Él todo lo ve, todo lo conoce, pero Dios quiere oír lo que cada uno de nosotros tenemos que decirle a través de la oración, y Él la va a responder. Así que, hermanos, yo les animo a que llegue a ser más eficaz en la oración, no haciéndola corta ni haciéndola larga, no, que sea su comunión con usted. ¿Sabe? La adoración, la intercesión, el arrepentimiento, la entrega, la alabanza y la petición son elementos también importantes dentro de la oración. Así como lo hicieron los discípulos, pidámosle a Dios que nos enseñe diferentes aspectos de la oración. Y lo más importante, pase más tiempo con Él, tenga esa intimidad, hágalo, no cada vez que pueda, sino trate de hacerlo cada mañana, cada noche.
Cuando usted se levanta, dele gracias a Dios porque ha abierto sus ojos, porque ve la luz del día. Y cuando duerma, pues dele gracias a Dios que llegó bien a su casa, ¿verdad? Creo que tan simple como eso no podemos estar más que agradecidos, ¿verdad? Así que, hermanos, yo de verdad les agradezco el tiempo que ustedes también disponen. Yo le hablo a cada uno de los hermanos que tiene a bien escucharnos cada día, porque sabe, en el WhatsApp uno puede ver quién lo vio y quién lo leyó. Y ahora que tenemos los estudios y que los llevamos a través del internet, podemos ver cuántas personas están conectadas, cuántas entraron un ratito, cuántos estuvieron ahí todo el tiempo. Entonces, no es una estadística para ponerlos, ¿verdad? Y usted no lo hizo y no. Recuerde que la salvación es personal y también la intimidad con Dios es personal. Entonces, conforme usted fluya en la oración, cuando usted fluye en la palabra, uno sabe quién estudia la palabra, quién lee la Biblia. Uno se da cuenta. Y sobre todo, el Espíritu Santo. Así que por eso le insto, le motivo a que usted haga su oración, su confesión de fe, y que usted se dé cuentas con el Señor, que usted no lo vea como ese padre malo, como decía, ¿verdad? Que si tal vez si no tuvo papá, inclusive, si su papá no pasó tiempo con usted, o tal vez ya lo conoció mayor, no sé, ¿verdad? Cada situación. Incluso tal vez esto no es para ninguno de los hermanos que está escuchando, pero tal vez sí es para alguien que lo necesita, y usted a través de este estudio, usted se lo va a poder compartir a alguien más. Entonces, hermanos, estemos a cuentas con el Señor y oremos, recordando que el Señor es nuestro Padre Celestial y que Él nos cuida, vela por nosotros, nos guarda. Amén. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque a través de este modelo de oración, Señor, así como tú les enseñaste a tus discípulos, tú nos enseñas a nosotros a cómo orar, a cómo entrar, a cómo escudriñar tu palabra, a cómo estudiarla, a cómo tener intimidad contigo, a cómo hablarla. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, que nos acerca cada día a ti. Gracias, Espíritu Santo, porque eres ese buen alfarero que viene moldeándonos, Señor, como esas vasijas. Te damos gracias, Señor, porque tú has puesto el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú limpias, Señor, esas vasijas. Tú vienes redarguyendo nuestros corazones, tú nos limpias, tú nos santificas, porque quieres un pueblo, Señor, que se levante a orar, a interceder los unos por los otros. También nos insta, Señor, a que perdonemos, Señor, las ofensas. Y si también nosotros hemos fallado, Señor, perdónanos, Padre, porque no hemos sido esos hijos correctos que tú quieres. En esta noche yo te doy gracias por tus bendiciones, por tus maravillas, por tus bondades y por tu infinito amor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Jesús.